En el año 63, 1963 o algo así, llegó un paciente, un estibador de Puertos de Colombia, llegó remitido a uno de los oftalmólogos en Cali. Era el más conocido, el más famoso oftalmólogo en Cali, George Asís, que había estudiado oftalmología tropical en Francia. Él era colombiano, pero había estudiado oftalmología tropical. Y este paciente venía con problemas de disminución de agudeza visual. Fue un chiripazo, lo vio George Asís, que había visto oncocercosis ocular en Francia. Entonces inmediatamente vio los parásitos en la cámara anterior del paciente, y encima de eso él era amigo del doctor Antonio de Alessandro. Llamó a Antonio de Alessandro, a Antonio le tomó las biopsias al paciente y descubrieron que el paciente tenía oncocercosis. Digo que es un chiripazo porque los del Instituto Nacional de Salud llevaban como 5 años trabajando en los palenques y en la costa norte de Colombia, que era el sitio por donde habían entrado los esclavos de África, buscando oncocercosis. Y ya estaban buscando en el Chocó, y al año siguiente estaban pensando empezar a buscar en Costa Pacífica. Entonces llegó este paciente, el doctor de Alessandro organizó un grupo y se fueron hasta López de Micae. Es toda una aventura llegar allá, y muestrearon pasivamente la población. Entonces así fue como se describe por primera vez en el año 72 lo que es el foco de López de Micae. Se hicieron los estudios entomológicos y todo eso, pero eso quedó así. No, eso fue en el 64. Luego en el 72 el doctor de Alessandro, interesado en qué podría estar sucediendo, volvió a López de Micae e hizo una nueva toma de muestras. Obviamente eran pacientes que llegaban, no se buscaban los pacientes, sino que se anunciaba que los que quisieran venir se dejaran tomar la muestra, y el número de personas positivas había disminuido un 50% entre el 64 y el 72. Se pensó que poco se estaba acabando, no sabía exactamente por qué, o que realmente el foco estaba en otra parte, pero no había ni dinero ni interés pues no era un problema aparentemente de salud pública muy grande. Entonces nunca se consiguió dinero para poder hacer un estudio más grande en la zona. Y entonces el doctor Antonio, yo fui alumna del doctor Antonio Alessandro en la universidad, y nos daba algunas de las clases de parasitología. Él es profesor emérito de la Universidad del Valle y era profesor invitado. Entonces algunas de las clases yo asistí, y precisamente la clase sobre oncocercosis la daba él, y él nos contaba sobre todo eso, nos hablaba de López de Micae. Luego cuando yo regresé yo regresé en el 85 a hacer mi tesis, pero ya estaba trabajando en la universidad, estaba dando clases. Entonces yo volví y repetí el cuento de la oncocercosis, lo que me había contado el doctor de Alessandro, de que había ese foco en López de Micae, y contaba cómo se había encontrado el paciente y todo eso. En el año 87, estaba profesora en la universidad, no, en el año 88, me llama un residente de oftalmología de primer año, acababa de empezar hace poquito, y él había sido alumno mío de parasitología cuando yo recién estaba comenzando, y él me había oído el cuento de la oncocercosis y me dijo: mire, profesora, tengo un niñito de 14 años que viene de López de Micae y tiene queratitis puntata. Y yo dije: no, tomémosle biopsia. Siempre le tomamos biopsia y encontramos que había un paciente. Ahora, el hecho de que hubiera un niño positivo quería decir que el foco seguía activo. Entonces con Bruno Travi se consiguió unos fondos, creo que fue con Plan Padrinos y con FES, por ahí y armamos entonces una expedición y fuimos y muestramos la zona. Nuevamente fue una búsqueda pasiva y encontramos de que había disminuido, había menos porcentaje de personas infectadas, pero que persistía el foco. Y luego, unos años después, comenzó el programa de eliminación de la oncocercosis en las Américas, que es liderado por el Carter Center, CDC y otras agencias, y ellos nos contactaron, y entonces se formó un grupo entre, pues en ese momento era Universidad del Valle, Gloria Palma, CIDEN, cuando estaba Bruno,
el Instituto Nacional de Salud. Entonces empezamos a delimitar el foco y encontramos realmente que el foco estaba en la población de Nacional, que era un sitio bastante agreste, mucho más río arriba de donde estábamos nosotros buscando. Y lo que estábamos viendo en la cabecera municipal, que era López de Micay, era la gente que salía del foco. En el foco el porcentaje era 40% de la población estaba infectada. Entonces se inició el programa y durante esos años pues Bruno se fue del país ya y no hubo nadie más que continuara trabajando con eso, pero realmente ese ha sido el aporte de CIDEIM al programa de hongos en Colombia.